Y es momento de meternos en la realidad en el diván, cuando lo individual y lo colectivo confluyen en este análisis donde tratamos de poner un poquito a la realidad en discusión, en análisis, y como lo intentamos habitualmente, bajándonos de la coyuntura para tomar un poco de distancia y que eso nos permita entender un poco, o por lo menos ir leyendo todos los espacios que ofrece esa realidad. Esta semana terminé de leer Los Ingenieros del Caos, que fue escrito por Empoli Giuliano, que es un politólogo italiano extraordinario, que habla fundamentalmente, cuando habla de los ingenieros del caos, habla de los articuladores de situaciones que buscan generar el odio, las diferencias, las disidencias, que influyen en las campañas políticas, que originalmente, porque esto fue creado intencionalmente a partir del uso de los logaritmos por las plataformas para venderte el shampoo, para venderte el, digamos, vos estabas hablando de celulares y de golpe te aparecen un montón de celulares a la venta, o te pusiste a pensar o a indagar un poquito sobre un televisor y de golpe te empiezan a aparecer un montón de publicidades de televisor. Eso fue una estrategia de algoritmo para el ámbito comercial, que lo que busca es fundamentalmente esa primera lógica en generarte una burbuja donde todo lo que te ofrecen las redes sociales busca ratificarte y no ponerte en debate, en discusión o mejorarte como una persona crítica, sino ratificarte, ¿no? Con esa idea de vender. Esta lógica de los ingenieros del caos es distinta, porque lo que busca es provocarte a partir de tus dudas o de tus inquietudes más relacionadas con el enojo, con el odio y demás, generar estrategias para hacerte más vulnerable frente a eso. Entonces, si vos tenés dudas sobre a quién votar, bueno, te ponen que uno de los candidatos te empiezan a inventar, en muchos casos, o en otros, en algunas cuestiones que pueden estar relacionadas con la verdad, pero te las llevan a un lugar de exageración, ¿no? de violencia y demás. Y lo que buscan es llevarte a votar por el otro lado a partir del odio. Y estos son los articuladores de los denominados ingenieros del caos. Y ojo que en eso hay mucho de ciencia, porque ahí aparecen, lo dice Da Empoli, los físicos que han tomado una intervención muy fuerte en esto, ¿no? Los especialistas en aspectos cibernéticos, que también tienen un rol muy clave. En una semana en la que se está debatiendo sancionar a los padres de hijos que no han sido vacunados, en esto de los antivacunas, que tienen hoy una enorme intensidad, bueno, decíamos que pasó esa vergonzante situación en el Congreso, empieza a aparecer también esta discusión, ¿no? ¿Qué hacer con estos grupos focalizados que generan odio, violencia, rechazo de aspectos sociales, que tienen a veces no tanto influencia, no son tan grandes, pero sí muy intensos, y esto termina provocando actitudes? Bueno, de esto es lo que queremos charlar con la licenciada Janina Moreno Samarillo. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, perdón la introducción. En la introducción, pero quería hacer una referencia a cuántos ingenieros del caos que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Sí, bueno, ahí es cuando podemos tener noción de que no todo es ingenuo ni pasa por casualidad. Hay un armado, un diseño, una planificación de ciertas personas, siempre detrás de intereses, ¿no? No sabemos cuáles, a veces son económicos, a veces políticos, pero hay una intención para generar el caos también. Digo, tiene un objetivo, no es casual que sucedan algunas cosas. Y me pareció sumamente interesante el contexto que le das, porque a veces como que estamos en este momento de la pérdida del pensamiento crítico. Y es como que nos avasalla esa información o deformación de la realidad. Y bueno, y hay gente que le entra así como una esponjita, ¿no? Y cree, sin cuestionarse, sin preguntarse, sin interpelar en la realidad. Y eso me parece que es peligroso, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Hay gente que no se cuestiona nada, Pablo. Entonces, esto que voy a decir, bueno, se va armando un algoritmo que te va como persiguiendo en esa burbuja que te va creando, y uno cree a partir también de lo que ve, de lo que lee, de lo que escucha. Hoy hay sugerencias respecto a la salud mental de que, por ejemplo, no nos quedemos viendo televisión o pantallas que tengan que ver con información o noticias amarillistas,
o de crueldad, porque nos vamos a dormir pensando en esas cosas, y eso está diseñado también, no es casual. Con una matriz esencial, digamos, lo que promueve este tipo de acciones fundamentalmente es el odio, ¿no? Totalmente. Lo que se construye a partir de los ingenieros del caos es la idea de odiar lo otro, ¿no? Y a veces con grado de tolerancia sobre aspectos que antes nos hubieran generado o nos hubieran horrorizado socialmente en debates. Por ejemplo, el tema a mí me llamó particularmente la atención, trasladándolo por ejemplo a lo que sucede en Río Cuarto, en la Argentina, el tema de que mucha gente se ha hecho tolerante a determinadas estigmatizaciones de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Hasta de la burla o de la denigración de determinados aspectos. Hay como una tolerancia a esto porque del otro lado está lo que no quiero. Te generan, el odio por el kirchnerismo, por el radicalismo, por lo que fuera, ¿no? Te generan primero un odio. Entonces eso te hace más tolerante a determinadas situaciones. Justificar lo injustificable. Sí, o al menos no me indigno. Pasa esa instancia, ¿no? Pero ¿sabes que hagan un chiste sobre una persona discapacidad no me indigna. No lo cuestiono, por eso digo, no interpelo eso. Cuando antes sí. Es como el cuento de la rana que la metes al agua y la vas hirviendo. O sea, llega un momento que no salta porque no tiene el impacto de eso violento, del agua caliente, ¿no? Distinto es si vos la tirás al agua hirviendo, va a saltar automáticamente. Digo, es como que estamos en ese proceso donde todo se va como corriendo en el margen, de decir, ¿hasta dónde voy a tolerar? Y no sé, porque ya no me afecta ver a una persona con discapacidad que esté sufriendo, o una persona grande, no me pongo en el lugar de esa persona, creo que no me va a pasar nunca, o sea, como que estoy disociado de ese otro, como si ese otro fuera, no sé, de otro planeta. Y lo que afecta a lo individual va a afectar lo colectivo, siempre, eso es indiscutible, pero hemos perdido esa conciencia de aldea, de pueblo, de comunidad, de poder... y de los espacios de debate, Yanni, también. Porque ¿cómo competís contra esa lógica de las redes sociales? Pero tiene que haber un instrumento para que en algún momento, le plantea Giuliano da Empoli el ejemplo de la pandemia, ¿no? Con el tema de los antivacunas, que estaba en muchos lugares sistematizándose cada vez más la cuestión de que las vacunas, él da algunos ejemplos, a mí me sorprenden, pero bueno, parece que están en las redes sociales. El tema de que las vacunas generan autismo, que generan problemas cardíacos, que generan no sé cuántas cosas. Entonces él dice, bueno, pero cuando llegó la pandemia, todos fuimos a vacunarnos. Todos. Muy poquitos decidieron no hacerlo. La mayoría, ¿por qué? Porque te estabas muriendo. Sí. Porque estaba y lo que señala da Empoli, que es una discusión que también es muy interesante, es que en algunas sociedades se lograron imponer modelos con este tipo de lógicas. Estados Unidos, ocurrió con Bolsonaro, o en Italia ha ocurrido primero con Berlusconi, ahora con la presidenta de ultraderecha que tiene, pero hay otros países que dispusieron de mejores herramientas. ¿Por qué? Porque encontraron también lógicas que logran poner una barrera, que él plantea la posibilidad de generar discursos que instrumenten el deseo en lugar del odio. Sí. Que dice que esa es una de las lógicas que logró evitar que en el Reino Unido cayera se impusiera la ultraderecha después del Brexit, ¿no? Porque él decía, bueno, se impuso el Brexit, ¿no? El discurso ultranacionalista y de derecha y demás. Pero al mismo tiempo hubo instrumentos que permitieron que los laboristas volvieran a ser protagonistas. ¿Por qué? Porque se le volvió a imponer al inglés medio la idea de que el deseo de una vida mejor era más beneficioso que el odio que se les estaba gestando contra los musulmanes, los que venían, los supuestos inmigrantes que se iban a meter a través de Europa y demás. El tema es ese, cuando vos tapás el deseo del individuo, de lo colectivo, y ya ¿qué te mueve? Porque lo que nos mueve es el deseo de hacer, de pensar, de generar un proyecto, de trabajar, de tener una familia.
Si no, no nos mueve nada, absolutamente nada. Hoy estamos en una sociedad en la Argentina que se promueve más por el deseo o por el odio. Por el odio. Mi punto de vista es que es por el odio. Y lo que se ha tratado, como en analogía con este análisis que haces, digo, lo que se ha tratado de hacer, para mi modo de ver, es anular el pensamiento crítico. Nosotros venimos de una generación donde vos escuchabas 2, 3 partes y decías, bueno, con esta me identifico más, con esta no, y en el medio yo buscaba habitar ese espacio desde mi deseo, apelando a decir, bueno, ¿y cuál es mi pensamiento? Y yo construía mi pensamiento crítico, ¿no? Más vale que tenemos subjetividad, estamos influenciados por ciertas cosas, pero poder tener tu propio pensamiento. Eso hoy en estas generaciones no está dado, no está habitado. Pero vos nombraste la palabra identificar. La pregunta es, ¿con quién se identifica hoy la sociedad? ¿Cuáles son esas referencias que te hacen salir del lugar de...? Yo creo que está identificado con sentimientos, como el odio, por ejemplo, con lo destructivo. Por eso me pareció interesantísima la introducción en el contexto que lo pones, como plantea acá el autor, porque tiene que ver con eso. Fíjate lo que pasó en pandemia, cuando nos aprieta contra la pared el miedo, y ahí no cuestionás tanto, fuimos todos a vacunarnos, volviendo a las vacunas, ¿no? Cuando ya nos empezamos a relajar un poco, empezamos con el cuestionamiento, pero ya había como cierta cuestión, entre comillas, de, bueno, estamos medio salvaditos los que no nos pasó nada. Entonces me doy ese permiso para discutir ciertas cuestiones. Pero este es también un problema que se da a nivel del Estado, porque lo que no se está revisando es la rigurosidad con la que se plantean las políticas, en este caso de salud o sanitarias. Digo, porque eso debería estar como más a la orden del día. Lo que pasa es que uno encuentra a veces en los discursos, ¿sí?, del propio, de quienes representan al Estado, esa vulneración de normas que son básicas, que tienen que ver con la salud, con la educación, con la socialización, con el sentido de pertenencia. Hay un Estado todo el tiempo disruptivo, agresivo, violento, superficial. Y es muy difícil desde ese lugar. Sí, yo veo lo mismo, Pablo. Esto es una cuestión de violencia institucional de manera permanente y nos lleva a lugares espantosos como humanos, donde estamos en ese, ¿cómo te digo?, en ese reparo sobre la individualidad y el egoísmo, más que en pensar en salidas colectivas. Digo, el tema de las vacunas en los niños. O sea, yo entiendo que hay creencias, sistemas de creencias, de familias, de religiosas, ideológicas, políticas que te pueden hacer pensar como papá, bueno, yo no vacuno a mi hijo. Bueno, eso tiene una responsabilidad, porque tu hijo no está pudiendo elegir. ¿Me entiendes? Digo, pero ahí hay una cuestión sobre el hijo, bueno, que no puede discernir y que necesita un padre que le dé lo mejor. Responsable. Pero al mismo tiempo hay un sentido social. Si vos no vacunás a tu hijo y se enferma de sarampión, tenemos un problema todos. Exactamente. Ese es el dilema. Porque vos, en lugar de erradicar una enfermedad, la promovés. Entonces, bueno, vos sos el responsable de poner en riesgo. Ese es el límite de la libertad individual. Por eso te digo, lo individual ahí afecta a lo colectivo. Siempre lo va a afectar. Y es una vulnerabilidad electiva esa, que donde no está eligiendo el niño, estás eligiendo vos sobre el niño. Pero en una cantidad de leyes impresionantes, en una adherencia a la Convención Internacional, está incorporada a la Constitución Nacional en el artículo 75, digo, y seguimos cuestionando esto. Digo, sí podemos objetar de que pueden mejorar las vacunas, las campañas, la educación, la prevención. Ahora, hemos no erradicado enfermedades, pero ya hay niños que no mueren de enfermedades como las que tenemos. Si llegamos a los 100 años, porque hay vacunas. Bueno, por eso. Sí, digamos, si nos salvamos, si no nos terminamos muriendo toda la pandemia, porque hay vacunas. Bueno. Son las vacunas las que nos están dando la respuesta. Ahora uno también lo puede trasladar a esto, a lo que está ocurriendo con la ESI. Mira, hay una diputada libertaria, María Celeste Ponce, de Huincarlancoes, sí, que ahora está cuestionando a la ESI y habla de esto de la ideología de género y toda esta que ponen determinados grupos ultraderecha. Y
Y hay una discusión, porque yo veo en los mensajes, mucha gente dice, sí, porque yo como papá tengo que decidir qué educación sexual le doy a mi hijo. No la definimos los padres. ¿Sabes por qué? Porque el 90% de los pibes abusados son abusados por sus padres. Por lo cual, el dilema es que el derecho del niño es superior a tu decisión personal. Totalmente. Ahí aparece el Estado. Por eso te digo, ahí aparece el Estado. Hay convenciones, estamos hablando que hay principios rectores como el interés superior, donde va a primar el derecho del niño por sobre el tuyo como papá o mamá. Entonces es el desconocimiento también de ciertas cuestiones. Y uno que está en el tema, trabajando, si uno cuenta de verdad la cantidad de situaciones de abuso sexual infantil respecto a esto que planteas que hay hoy en nuestra ciudad, te caes de espalda. Pero es una locura. Bueno, entonces no es una cuestión de que el género, no, tenemos que enseñar a cuidarnos. Y eso es en lo sexual, en la educación sexual, eso es en la salud, eso es en el sanitarismo. Digo, hay cosas que son fundamentales. Después que cumple los 18, Pablo, elegí lo que vos quieras, hacé lo que vos quieras. Yo he visto situaciones familiares donde ponen en riesgo a los hijos porque los papás no consumen carne, por ejemplo, por decirte. Entonces un niño no tiene proteína desde que nace hasta los 8 años, cuando después cae con enfermedades que vos decís, pará, hacelo vos como adulto si no querés comer vitaminas, proteínas. Pero un niño necesita de todos los nutrientes esenciales. De los 0 a los 5 años hay un montón de cosas que son fundamentales, la alimentación, las vacunas. Si eso no se regula en ese momento, después tenemos hasta problemas de discapacidad. Entonces, también después vos entendés por qué tenemos las sociedades que tenemos. Más la pobreza estructural, más todo lo que viene sucediendo. Digo, bueno, ¿cómo se va estructurando ese colectivo? Por eso decíamos también al comienzo que la discusión no es estrictamente económica. No. Lo económico es el valor que define, en todo caso, a una discusión que es más profunda que hoy nos tenemos que dar sobre aspectos que son claves, ¿no? De hacia dónde se conduce una sociedad y con quiénes, en qué sentido de pertenencia lo hace. Señora, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado este año. La esperamos el año que viene, que está a la vuelta de la esquina. Pero muchísimas gracias por haber mejorado este programa con su mirada y con su reflexión. Gracias a vos, Pablo, muchas gracias. Bueno, que sea un hermoso arranque de año. Igualmente para vos. Abrazo gigante.